En esta oportunidad leemos el Evangelio según San Lucas. Leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, del versículo 5 al versículo 7. Vamos a leer la palabra del Señor que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, de los versículos 5 al 7. Vamos a leer la palabra en el nombre del Señor. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ustedes. Ambos eran justos delante de Dios y andaban en pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Leemos otra vez juntos todos los 3 versículos seguidos. 2, 3. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Amén. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por este día hermoso que nos regalas, por un día más de vida que nos das. Ahora reunidos en este lugar, queremos exaltar tu nombre, queremos adorarte, bendecirte, reconocerte a ti como nuestro Dios y Padre, el único Dios verdadero, creador de todas las cosas. Y gracias porque nos permites adorarte y también recibir tu palabra. Que sea tu palabra como el pan del que nos alimenta el alma. Que sea tu palabra como el agua fresca a nuestra alma. Gracias, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos a entender tu palabra. Danos humildad para poner en práctica también. Gracias, Señor. En tus manos de amor ponemos nuestras vidas en el nombre bendito de Jesús. Amén. Asiento, por favor. Hoy día vamos a compartir un tema que fue titulado Matrimonio Admirable. Bueno, todos nosotros hemos pasado la pandemia, hemos atravesado creo que 2 años seguidos que quizá ninguna persona de usted hubiese imaginado. Solo en películas hemos visto algunas cosas como estas. Enfrentar una pandemia enclaustrados en nuestras casas sin poder salir. Y no solamente en nuestra localidad, también en el distrito, en la provincia, en la región, en el país, en todo el mundo. Fue una etapa muy complicada en la que todos tuvimos que centrarnos en nuestra casa y también saber que murió una persona con esa enfermedad y otra persona, y que el sistema de salud en el mundo no estaba preparado para enfrentar una situación como esta. La mayoría de familias ha experimentado un deceso de una persona. Murió fulano y tal, y de manera muy especial, muy específica en ese tiempo, los que morían no eran velados como es costumbre del ser humano velarlos. Solamente nos enterábamos que había fallecido fulana y tal, y no podíamos ni salir de nuestras casas porque el mundo estaba aparentemente infectado. Así que la gente moría
lo agarraban en una bolsa y lo ponían allí. Y a veces lo enterraban porque no había velorio, no había entierro, no había nada de eso. Y lo enterraban. A veces lo incineraban. Y devolvían a sus deudos en una cajita. Ahí están los restos de esta persona. Y después vivíamos de esa manera. En otros países el asunto fue tan difícil que la gente moría en las calles y nadie las recogía. Eso fue tremendo, fue muy complicado para nosotros. Y nosotros que hemos pasado, eso fue recientemente, estamos en el año 26, esto fue el año 2021. ¿Por qué hago mención a todo esto? Porque el 14 de febrero del año 1921, el Ministerio de Salud emitió un comunicado. Pero más adelante, en los años posteriores, se estableció lo siguiente. Quiero que escuchen este informe. El Ministerio de Salud en el Perú emitió un comunicado donde decía que posteriormente a la pandemia se había producido 300% de divorcios en el Perú. Supongamos que el divorcio del 1 al 100 haya sido 10%, pues después de la pandemia el divorcio se triplicó en 300%, ya no eran 20%, sino 60%, si fueran 20%, si fueran 10%, el 30%, se triplicó los divorcios post-pandemia. En ese informe, que usted puede ir a Google y puede poner MINSA, informe de MINSA de esa fecha, 14 de febrero de 2021, y le va a decir el informe que estoy diciendo, que se triplicó el 300% de los divorcios. Usted puede imaginarse que tiene que ver esto, la pandemia, con el divorcio. En ese mismo informe, y utilizando otros documentos, sustentan por qué se produjo estos divorcios. Y la causa es que las parejas han convivido 24/7. 24 horas los 7 días de la semana, 31 días del mes, 2 años. Entonces, esta convivencia de los cónyuges 24/7 generó 3 cosas. Primero, gran índice de incomprensión entre las parejas. O sea que evidenció que las parejas podían convivir 1 horita, 2 horitas, dormimos, comimos y chao. Cada uno se va, uno se queda en la casa, otro se va. Las relaciones con la gente, se había acostumbrado a la gente a tener poco tiempo de convivencia con la pareja. El hecho que estén metidos 24/7 todos los meses y 2 años generó un alto nivel de incomprensión. En segundo lugar, se generó un gran nivel de intolerancia, de tal manera que no se podía soportar uno del otro. Y esto generó estrés al punto de llegar a lo que se conoce en medicina síndrome de burnout. No lo soporto. Su voz nada más me afecta. Menos su presencia y menos dormir juntos. De manera que esto se tradujo en 2 consecuencias terribles. Primero, la convivencia insostenible de los cónyuges. Convivencia insostenible. Y en tercer lugar, la ruptura conyugal. Primero emocional y después viene ya el divorcio. El divorcio es el resultado visible y legal de esta situación de crisis que pasaron los matrimonios. Ellos mismos, por ejemplo, del Hospital Arco Herrera, se emitió este informe y ellos analizaron, hicieron el diagnóstico que le acabo de mencionar, las causas ya lo conocen, pero ellos también propusieron, recomendaron qué hay que hacer. ¿Y qué recomendaron los psicólogos y psiquiatras frente a esta realidad de que el divorcio se había incrementado en un 300% post pandemia, debido a lo que ya acabo de mencionar? Y ellos recomendaron lo siguiente: las familias tienen que, todas estas, pero para prevenir que no haya más divorcio, lo que tienen que hacer es una ayuda profesional, que vayan donde el psicólogo y psiquiatras. Ellos tienen que ayudar para que eso no suceda. Bueno, pues hasta aquí viene
la situación que ya le presenté. ¿Y nosotros qué proponemos como iglesia? Ahora, esa misma realidad que sucede en el mundo, pregunto yo si esto mismo se produjo en la iglesia. Si nosotros que hemos pasado 24/7, 2 años con mi esposo y mi esposa, ¿qué ha producido después de 2 años de convivencia? Pregunto, ¿se han divorciado en la iglesia? Aquí en nuestra iglesia, que es pequeña, se notaría si uno se divorcia. El pastor sería el primero en conocer el divorcio y por qué se divorcia. Hago la pregunta en nuestra iglesia, ¿aquí alguien se divorció? Ahora yo me relaciono con los pastores de otras denominaciones. Pregunto, ¿qué ha pasado con las familias en este tiempo? Y hay una realidad inobjetable. No ha surgido divorcios en los matrimonios. Más bien se ha producido una cosa contraproducente, una cosa diferente. 3 cosas han pasado en el matrimonio cristiano en la pandemia. Primero, se han incrementado de peso. Yo tomo una foto del día 21 y pongo ahora, yo veo a ustedes que ya han adelgazado. En los 2 años ya han comido, se iban a la cama con su esposa, se han rascado la barriga ambos, y entonces mañana, tarde y noche felices. En el caso personal, con mi esposa y yo hemos pasado encerrados los dos en el cuarto, en la cama, y de ahí hemos predicado, de ahí hemos hecho todo el mensaje, como ustedes han podido observar, utilizando la tecnología como profesores. Se aplicó la tecnología, la enseñanza virtual, y en parte de la iglesia la predicación se hace virtual, la oración virtual, la enseñanza virtual, sin salir de la casa. Y ahí, bueno, mi esposa no me permitía salir a comprar. Ella me decía, Alfredito, tú eres diabético, tú no debes salir. Y ella se vestía como astronauta, se vestía todo y se iba con su balcón a comprar. Y se iba y ella compraba y venía. Y hemos aprendido a cocinar. Yo creo que 60 platos hemos aprendido a cocinar en todos estos 2 años. Hemos comprado esas florcitas, no sé cuántas, para poner depósitos para flores, macetitas, y tanto hay en la azotea como hemos aprendido. Entonces Alfredo Benítez a la semana un día tenía que limpiar las hojas de una plantita, 2 hojitas, ahí la dejaba, al día siguiente iba por las 2 hojitas más, y así toda la semana me pasaba limpiando las hojitas, poniéndole nombre a cada plantita, preocupándome por su alimento de cada una de ellas. Aparte de cocinar, aparte de limpiar, aparte de convivir, para mí han sido, entiéndanlo bien, para mí han sido 2 años de feliz convivencia, ayuda mutua. Hemos aprendido lo que nunca hemos aprendido en estos, 28 años de casados. No hemos aprendido en esos 2 años. Hemos aprendido a convivir plenamente. Y así como yo estoy seguro también de alguna manera entre ustedes, miren la realidad de las cosas. Mientras que el MINSA emite un comunicado del 300% de divorcio, en la casa de los creyentes el asunto es diferente. Hago la pregunta, ¿a qué se debe esa diferencia? ¿A qué se debe esa diferencia? Ustedes pueden inferir ya a qué se debe la diferencia. Cristo vive en la familia. Claro, porque en esa familia de cristianos, allí está el Señor. Y la clave es esa. La recomendación del mundo, dice, la recomendación de la ciencia, dice, si han divorciado un 300%, eso es que vayan a una ayuda profesional. ¿Y quién va a ayudar? Los psicólogos que tienen especialidad en familias. Y si no pueden, la angustia está, vayan al psiquiatra. Esa es la recomendación que se da a nivel mundial. Todo ha cambiado. ¿Cuál es la recomendación que nosotros podríamos dar a esas personas? Y no solamente a esas personas, sino al mundo. ¿Cuál es la recomendación que podríamos dar? Que las familias puedan ser edificadas en los principios de Dios. Porque Dios es un ser, Dios es el autor de la familia. Él es el que promueve las familias, Él es el que restaura las familias si éstas están en crisis.
Si estas están en problemas, pues volvamos a Dios, que es el autor de la familia y es el restaurador de las familias. Y Él es el que promueve las familias. Vayamos al Salmo 127. Un momentito. Salmo 127. Todos tenemos la palabra de Dios. Abran la Biblia en el Salmo 127. La recomendación nuestra será entonces siempre que las familias puedan edificar su vida familiar, los esposos, su vida conyugal bajo los principios y el señorío de Cristo. Esa es la idea. No hay pastilla que solucione la ansiedad. No hay ansiolítico más potente que el Espíritu Santo en nosotros. No hay trago que me genere más alegría que la alegría que da el Espíritu Santo. La pastilla que me da el psiquiatra para dormir solamente me da adormecimiento momentáneo. En cambio, cuando uno viene al Señor, como hemos cantado hoy día, paz en medio de la tormenta. Esa paz es lo que en griego se llama pistis. Y ese pistis es una paz que no hay en este mundo. Aunque te vaya al desierto, al valle del Mantaro, es bonito, pero la paz no proviene de una tranquilidad, porque tú puedes estar tranquilo en tu hogar, pero angustiado y vacío. Tú necesitas la paz que solo Dios puede dar. Jesucristo dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. En mí tendréis paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, sino que es una paz que en el hebreo se llama shalom. Es una paz que tiene una armonía en el cuerpo, en el alma y el espíritu. Mi palabra, mis relaciones interpersonales. Es una paz que trasciende una vida emocional, sino que es una paz completa. Es la paz de Dios. Y esa paz solo se encuentra en Dios. No se encuentra en las boticas, ni en el psiquiatra, ni en el psicólogo, ni en la ciencia, ni en la música, ni en ningún lugar. Esa paz se encuentra en Dios. Y Dios quiere esta mañana inundarte con su paz que solo Él puede dar. Y Él es el único que puede restaurar las familias. La recomendación nuestra sería: las familias, vuelve a Dios. Esposos que no tienen relación saludable con la esposa, el problema no es una terapia familiar. Imagínense que una psicóloga esté escuchando y llega una psicóloga cuando un periodista le dice: ¿qué significa mujer para ti? La psicóloga dice: mujer es un constructo social, depende de cómo se percibe. Imagínense usted si va a una psicóloga con ese concepto. Yo he sido decano en una universidad de humanidades, de psicología, y he reunido a los psicólogos, he conversado con ellos respecto a los problemas sociales. Cada psicólogo tiene un enfoque diferente. No existe una recomendación psicológica única, sino que cada psicólogo da su recomendación de acuerdo a su sesgo, a su especialidad. La única propuesta, que es única, real y verdadera, es la propuesta de Dios. Vuelvan a Dios. Dios perdona pecados, Dios restaura familias. Entonces, ¿qué dice el Salmo 127? Si Jehová no edificare la casa. Esa es la primera postura, la primera premisa, condicional. En lógica se llama una premisa condicional. Si Jehová no edificare la casa, entonces en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová, si Dios no genera la paz en el corazón de la señorita, de la esposa va a odiar toda la vida al hombre. Porque entre nosotros no va a haber una vinculación perfecta, no sé que el Señor esté en nosotros. Entonces, dice: si Jehová no edifica la casa, si Jehová no es el Señor de mi hogar, si Jehová no está enseñoreándose en la esposa, en el corazón del esposo, de los hijos, si Dios no está edificando mi corazón, mi alma y pensamientos, dice que es en vano. La palabra en vano significa infructuoso, la palabra en vano significa inútil. Mi relación con la gente debe tener la ayuda de Dios, y no es inútil todo.
vano, es perentorio, es momentáneo, es superficial. Y una familia no se puede fundamentar sobre la arena, sino sobre la roca que es Jesucristo. Así que, dice acá, si Jehová no edificare la casa, por demás, es inútil. Dice en vano, dice, ¿no? Trabajan los que le edifican. ¿Quién le edifica? Ahí está el papá. El papá está trabajando mañana, tarde, noche, viene, encuentra a su esposa, habiendo trabajado todo el día con los hijos un poco rebeldes, sale, trabaja, es decir, la relación no está bien, no agradecen, es decir, es un desastre. La esposa dice, bueno, mi esposo no está, yo tengo que lidiar con estos que no hacen caso, estos niños que ahora, estos jóvenes que hoy día están medio raros, que con toda la tecnología y la sociedad tan corrupta están con valores diferentes. ¿Cómo yo, una mujer, lidia sin su papá? Los hijos dirán, bueno, mi papá es mi vida, yo quiero hacer lo que quiero. Entonces, la familia misma ingresa a una crisis, porque no están los principios de Dios. Y las familias están así. Mire, el porcentaje de familias disfuncionales en el Perú es 52,4%. Las familias disfuncionales, es decir, no funcionan. Papá no cumple su función, mamá no cumple su función, hijo no cumple su función. Familias disfuncionales, más del 50%. Y las demás familias funcionales, medianamente funcionales. El índice de familias felices en el mundo, su porcentaje es casi reducido, queridos hermanos. ¿Dónde creen que se encuentran ustedes las familias más felices? ¿En el mundo o en la iglesia? Inclusive, la satisfacción sexual, ya se ha medido la satisfacción sexual de la pareja en el mundo, y ese mismo pensamiento dentro de la pareja. Hace unos 3-4 años hicimos una investigación sobre la decisión de la mujer. Si la mujer es una mujer sometida. Las iglesias que no levantan a pastoras, el feminismo dice, es que las iglesias son machistas, es que la iglesia no da oportunidad a las mujeres. Esto lo están haciendo con esa casa de refugio. Y entonces todo el mundo izquierdista, progresista se va contra la señora esta que es refugio. Asunto sesgado. Y piensan que así es. Entonces decían, como es iglesia, no hay pastoras, debe haber pastoras porque somos iguales. Y la Biblia dice que hay pastoras y que somos iguales. Cada uno tiene su función. El hecho de que yo sea una autoridad en mi casa no significa que sea machista, sino la función que Dios me ha dado. A la mujer tiene una función, los hijos una función diferente. Un perro no es igual que un martillo, y un serrucho no es igual que un tambadillo. Cada cosa tiene su función. La sal, pues sale, el azúcar endulza. Y la harina le da consistencia. Y el aceite ayuda para poder generar una especie de cocción adecuada. Todo tiene su razón, no hay igualdad. Hay armonía, complementación. Y gloria a Dios, hermano. Y entonces hicimos una investigación hace unos años. Si se necesita sin machismo, como dice, entonces la mujer en 3 aspectos. Primero, la mujer tiene decisiones en su casa, si tiene participación en la iglesia, y si ella tiene decisiones sexuales en su casa. Y después de haber investigado a 100 mujeres, el resultado es evidente que las mujeres son plenas sexualmente en más del 80% de virtud sexual. Las mujeres, que ellas toman decisiones en la casa de una manera que ustedes ni se imaginan. Ellas toman las decisiones más importantes en la casa. Las mujeres son fundamentalmente valiosas. Me refiero a las iglesias cristianas. Y también toman parte en la iglesia. Hago la pregunta, acá está mi hermana Rosa Isabel. Hago la pregunta, ¿cuántas personas sirven en la escuela dominical? Supongamos que 20. Pregunto, ¿cuántos hombres son? Contados con los dedos de la mano. La gran mayoría son mujeres. ¿Entienden? A ver, ahorita aquí mismo, levanten la mano a las mujeres. 5 nada más, las demás no son mujeres. No, yo veo que usted es mujer, pero levanten la mano. Levanten la mano, mujeres, solo son mujeres. No, todavía no se han decidido. Bajen la mano. Los varones, dése cuenta el porcentaje de mujeres y de varones. Bajen la mano.
Entonces, la investigación produjo un resultado, que las mujeres son en mayor cantidad que los hombres en las iglesias. En segundo lugar, que en el mundo del servicio las mujeres son más cantidad que los hombres, en un 70-30%. Que en la casa la decisión de los varones en algunas cosas son importantes, el 20%, 80% decisiones de las mujeres. Y en la parte sexual, las mujeres se sienten plenas. ¿Por qué? Porque el hombre pues no está de mujer en mujer, de mujer en mujer, ¿no? Sino que se va porque se ha focalizado en su esposa. Y es ella la persona con quien va a intimar sexualmente. En cambio el mundano no, el mundano hoy día está con la mujer, mañana está con una persona, con otra persona y no la toca 3-4 veces, la mujer dice no me toca. Entonces el varón creyente se guarda para su mujer y viene de su esposa, y la esposa debe ser sabia para decir: ven acá mi Superman, estoy yo dispuesta para ti. La esposa sabia no dice: me duele el pelo, me duele la barriga, me duele la uña, me estoy cansada. No debe decir eso a la mujer. Y si es así, mejor que no trabaje pues, porque su prioridad no es su trabajo, sino satisfacer a su marido y a su familia. Diga gloria a Dios. Pregunto, ¿lo va a hacer? Pero usted va a decir, las que son feministas cristianas, ¿por qué feministas cristianas camufladas en las iglesias? Porque el espíritu de Jezabel se ha metido desde hace miles de años. Porque pues si yo soy mujer tengo que trabajar. Trabaja pues, no hay problema. Pero no descuides a tu marido. Nunca le digas estoy cansada. Siempre debe estar dispuesta a acompañar, a darle su cariño. Ya usted sabe lo que me refiero. Dispuestas para su marido. Porque su marido tiene necesidades. La intimidad del marido es mayor, la necesidad sexual del marido que la mujer. Por sus hormonas. No hay clase, aquí esto es un culto. No voy a una clase de biología, de anatomía, de endocrinología, pero investigue y va a traer usted. Ahí nomás, estoy orando. Y creo que vamos a tener una reunión de esposos pronto, es urgente. Todos los esposos deben estar allí. Todos los esposos. Y quiero hablar sobre estos puntos. Esto es importante, por favor. Ahora bien, entonces la iglesia, si vive conforme al Señor y su fundamento es Dios y la palabra, debe de recomendar a todas las parejas que están en crisis: vengan al Señor, en Dios podemos solucionar nuestros problemas, Él puede cambiar nuestra forma de vivir, Él lo puede hacer, diga gloria a Dios, hermano. Él lo ha hecho conmigo, lo ha hecho con usted, lo puede hacer con todo el mundo, porque Él es el autor y el restaurador de las familias. Amén. Y no necesitamos otra cosa sino el Señor. Y cuando Dios venga a nuestra vida, perdonará nuestros pecados, llenará de amor nuestro corazón, habrá una capacidad de amor, de tolerancia, de respeto, de ayuda mutua. Eso nos ha pasado a los creyentes en la pandemia. ¿Por qué? Porque Cristo es el Señor nuestro y es el Señor de nuestra familia. Como dice el Salmo 127, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. Por demás, si es que os levantéis de madrugada y vayáis a trabajar tarde, dice, y levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y comáis pan de dolores. Porque a su amado dará Dios el sueño. Hasta ahí nomás podemos analizar todo esto. Ahora bien, pero esto lo que hoy día estamos experimentando, esta felicidad matrimonial y felicidad, hermano, el matrimonio es para Dios una cosa importante. Dios es el autor del matrimonio. Para Dios el matrimonio es importante. Y si yo amo a Dios, debo de valorar lo que Dios valora como importante. Mi matrimonio es lo más relevante en la tierra. Y si usted es mujer, su esposo es la persona más importante en la tierra. Y debe de tratarlo como la palabra de Dios dice que debemos de tratar al esposo. Él es la cabeza de la familia. Él es la autoridad de la mujer. Usted tiene que complementarlo, tiene que ayudarlo, admirarlo, quererlo. Y él tiene que dar la vida por la esposa, amarla, cuidarla, protegerla, no dañarla. Y en esa complementación, Dios nos da roles diferentes. En esa complementación que le hace Dios,
felicidad. Yo creo en el matrimonio. Yo disfruto de mi felicidad matrimonial. La disfruto. Nadie dice amén, no importa. Pregunto, ¿usted es feliz familiarmente, conyugalmente? ¿El esposo tiene algo que reclamar a la esposa? ¿Esta mujer no me da mi lugar? ¿O la mujer puede reclamar a ese hombre? Adecuémonos a los principios de Dios. Ahora, simplemente en estos 15 o 20 minutos, permítame hablarle de un modelo, porque hoy día es un matrimonio admirable. Un matrimonio admirable, lo voy a mencionar, un matrimonio admirable. Y hemos leído, vayamos ahora a Lucas. Solo voy a terminar con un comentario grave, un comentario general sobre un matrimonio admirable. Para empezar, el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, este libro es un texto narrativo. Ahora, el texto narrativo no es un cuento, una alegoría, no, es una narración. Y esta narración la escribió Lucas. Y Lucas, antes de escribir, hizo una investigación. La investigación fue una investigación, lo que hoy día se llama cualitativa. Porque Lucas se acercó donde las personas que habían estado con Jesús, las entrevistó. Y esa entrevista y esa investigación le escribió. Miren ustedes lo que estoy diciendo en Lucas capítulo 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que nosotros han sido ciertísimas, versículo 2. Tal como lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Aquí está, primera mano. Testigos de primera mano. Y fueron ministros de la palabra. O sea que Lucas entrevistó a Juan, a Mateo, a Pedro. Lucas entrevistó a aquellos que habían vivido con Jesús. Y me ha parecido a mí también, después de haber investigado con diligencia. O sea que Lucas investigó con diligencia. No fue una escritura que se le ocurrió, no, él investigó. Y Lucas era médico, una de las profesiones más solventes de toda la historia. Y en ese tiempo, cuanto mejor. Y Lucas era una persona muy bien preparada. Tenía un estatus no solamente profesional, sino también político, social y espiritual. Lucas era un referente muy importante en ese tiempo. Y Lucas escribe esto. Ahora bien, lo primero que Lucas escribe es esta pareja. ¿Por qué creen ustedes? Lucas, habiendo él investigado, ordenado, lo primero que manifiesta Lucas es el testimonio de una pareja. Ahora miren, aquí hay tres cosas que yo quiero mencionar de este matrimonio admirable entre un hombre que era Zacarías y su esposa que era Elizabeth. ¿Correcto? Amén. Los hombres se van a llamar Zacarías y las mujeres Elizabeth en la iglesia en este momento. A ver, ¿quiénes son los Zacarías? Muy bien, solo tres. Los demás no sé qué son. A ver, la mujer es Elizabeth. ¿Levante la mano Elizabeth? Ajá, muy bien. ¿Los Zacarías? ¿Elizabeth? Correcto. Baje la mano. Ahora bien, Zacarías era el varón y el esposo. Elizabeth era la mujer. Y para mí, en la Biblia hay matrimonios desastrosos, pero también hay matrimonios admirables. Por ejemplo, un matrimonio desastroso es Ananías y Zafira. Por ejemplo, en algún momento de la vida, ellos cometieron un error terrible. Se pusieron de acuerdo para cometer errores. Y no se puede poner de acuerdo para cometer errores. Los esposos no se deben de poner de acuerdo para pecar. Vamos a emborracharnos, somos esposos. Y la esposa creyente debe agarrar un mazo y decirle, ¡ah! No me dejes decir eso, tú eres creyente. Entonces, así debe una esposa creyente. Porque una esposa creyente y un esposo creyente no deben ser seducidos. Es como que si yo le diría a Adán, come la manzanita, Adán. Y el consuelo de Adán comió la manzanita. ¿Qué tenía que hacer Adán cuando la mujer le sugirió comer la fruta prohibida? Tuvo que ponerse en su lugar, ¿no? No cumplió su lugar. Así hay varones, es un desastre. Y mujeres también un desastre porque no tienen al Señor en su corazón. En este caso, dice que hay tres cosas importantes en esta pareja. Veamos. Dice acá,
5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Levante la cabecita. Este hombre era Zacarías, era sacerdote. Y no solamente era sacerdote ocasionalmente, hoy día, hermano, hoy día se levantan siervos, superiores y pastores. No porque eres mi hijo o mi hermano vas a ser un pastor. Pastor es aquella persona que tiene evidencia del llamado de Dios, que tiene requisitos que la misma Biblia establece y en el tiempo se verifica si uno es tal. Sea este quien sea. Puede ser el hijo, puede ser el hermano, puede ser si reúne los requisitos y Dios pone convicción de que ese va a ser el próximo pastor. No necesariamente. Hoy día la gracia se mantiene de esa manera. En el tiempo del Antiguo Testamento no era así, era por tribus. Por ejemplo, Aarón y toda su descendencia eran del estirpe sacerdotal. Solo dentro de ellos tenían que ser sacerdotes. Y Zacarías era un sacerdote de estirpe. Vale decir, el sacerdote, su padre sacerdote, su abuelo sacerdote, y así las generaciones pasadas, porque eran tribus de sacerdotes. Entonces, Zacarías era un sacerdote, pero no era cualquier sacerdote, era un sacerdote fiel. Porque hay sacerdotes y sacerdotes. Los que le mataron a Jesucristo eran sacerdotes, pero eran ellos fariseos, saduceos, que eran, no porque sean sacerdotes, son justos y buenos. Este sacerdote, Zacarías, era un consagrado a Dios, temía a Dios. Zacarías. De manera que Zacarías era un hombre que amaba a Dios, conocía a Dios, lo servía. Era, dice acá la palabra, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Ahora bien, observe este detalle. Se enamora de una mujer. No se enamora de una cananea. No se enamora de aquella mujer que tiene tatuajes por todas partes, tiene, ¿cómo se llama esta cosa? Aretes por todas partes, el ombligo, el público, tiene en todas partes, es decir, desastre. No, Zacarías no se enamora de una mujer así. Zacarías se enamora de una Elizabeth. Leamos quién era Elizabeth. Su mujer era de las hijas de Aarón. ¿Quién era Aarón? El sacerdote antiguo. O sea que Elizabeth también era una hija de un sacerdote, su abuelo sacerdote, su bisabuelo sacerdote y toda su ascendencia sacerdotal. Elizabeth era una mujer devota, consagrada. Así que, ¿qué inferencia sacamos acá? Primero, en el versículo 5, los dos eran temerosos de Dios. Y por eso se dice, los dos esposos tienen que ser temerosos de Dios. Amén. Los dos tienen que conocer al Señor, amar al Señor. Miren ustedes el 6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. O sea que no solamente pertenecían cada uno a sus castas sacerdotales, sino que eran personas que temían a Dios, lo amaban, obedecían, tenían un testimonio bueno y irreprensible. Mira, gloria a Dios, hermano. Obviamente, esta pareja con esas condiciones era una pareja que partía bien. Por eso la palabra del Señor dice más adelante, el apóstol Pablo dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Un creyente debe poner su mirada en un hombre que ame a Dios. Si así no es ahora, usted que es creyente tiene que doblar sus rodillas y comportarse bien para que su marido se consagre, se convierta. Y una vez que se convierta, ordenen toda su vida. Porque Dios quiere glorificarse en las familias. Pero para que se glorifique hay que ordenar la vida. No hay que convivir, hay que casarse. Y hay que casarse cuando hay convicción entre los dos de que aman al Señor. Entonces, ordenémonos porque Dios es restaurador, hermanos. No podemos convivir nada más, no podemos convivir así de pronto porque se nos antoja. No. Apliquemos los principios de Dios. Que nuestros cónyuges amen al Señor, conozcan al Señor. Digan amén, hermanos. De manera que
Cuando ambos, el primer requisito para una familia admirable es que los esposos sean amorosos, temerosos de Dios, los dos, ambos. Eso me enseña ¿quién? Zacarías y ¿quién? Elizabeth. Pregunto, ¿hablo con usted? ¿Es como Zacarías? Ama a Dios, conoce a Dios, obedece su palabra. Y las Elizabeth de hoy son mujeres que aman al Señor con todo su corazón, reconocen a su esposo como sacerdotes, no le levantan la voz, no le insultan, no le hacen sufrir, le cocinan su servicio bien picantito con su Coca-Cola al costado. ¡Hablen, mis hermanos! ¿Por qué no responden? ¿O son medio Zacarías, medio Elizabeth? Hasta cierto punto nada más. Claro, yo te dice, pero te dice que solamente es aquí, acá no me conviene, no me adapto, no me conviene, no me gusta. Si no es, o eres azúcar o eres sal. No puede ser medio salado, o una sal media endulzada o una azúcar media salada. No existe tal cosa, no existe. O somos Zacarías como debe ser, o somos Elizabeth como debe ser. Primer requisito para la familia admirable, que ambos teman al Señor. Ambos sean irreprensibles. Por favor, no te equivoques. Eso es necesario que hagas, que entiendas. Si no, vas a ser parte de las familias disfuncionales. Vas a ser parte de las familias que tienen problemas. ¿Dónde vas a ir? Al psiquiatra, al psicólogo. ¿Qué te van a dar? Ansiolítico. ¿Y cómo es el resultado? Una familia disfuncional. Y eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú disfrutes. En este caso mío, de mi Joaquín. Yo la disfruto de mi Joaquín. Le extraño mucho cuando estoy con ella. La quiero mucho. ¿Correcto, no? ¿Perfecta es? No, tiene muchos errores. Pero mi amor está por encima de los errores. Ya he ayudado a superar. De 1000 errores que tiene, ya ayudé a 5. En estos 38 años, ya he superado 5. Pero me faltan 500. Quizás nunca va a superar todo eso. Pero igual, yo por encima de eso, le amo a mi Joaquín. No la amo porque es perfecta, porque no es perfecta, ¿no? Ni hombre perfecto. Pero hay un Dios que sí es perfecto. Que me da de su gracia, de su amor, que me da la capacidad para amar, soportar. El amor todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Así dice 1 Corintios 13, versículos de 4 al 8. El amor siempre es así. No es como el sistema cardíaco, el amor es así siempre. Y cada vez, mientras hay más dificultades, el amor se mejora. Las pruebas son mejores porque nos ayuda a ver el amor que tenemos a Dios y a la esposa, al esposo. Hermano, la vida cristiana es maravillosamente hermosa. La vida cristiana es la vida más preciosa que hay sobre la tierra. Somos bendecidos nosotros por ser hijos de Dios, queridos hermanos. Porque Dios está en medio nuestro. Él es poderoso para restaurar, para ayudarnos a perdonar, para enriquecernos. El Señor es nuestro Dios. El mundo se pierde ese Dios en quien confiamos, a quien amamos. El mundo te va tras otras cosas, por eso es como está. Pero nuestro Dios es un Dios bueno, misericordioso, es fiel. Diga gloria a Dios. Denle las palmas al Señor, que nos ama, que nos quiere. Entonces ambos eran temerosos de Dios. Segundo, eran unidos frente a la adversidad. Las adversidades no son malas, son buenas porque nos permiten conocernos quiénes somos. Amén. Las enfermedades nos hacen sufrir, pero tienen su parte positiva. Nos enseñan, nos evidencian que somos frágiles, que vamos a morir y que tenemos que confiar en un Dios. Amén. Las enfermedades nos ayudan a hallarnos, a sabernos frágiles, que tenemos que confiar en el Señor. Aquí vemos a las personas que nos aman, que nos quieren. Cuando debilitamos y hasta caemos es hasta positivo, porque no todos nos levantan. Hay quienes le echan piedra, lodo, basura encima de nosotros, tierra, quieren enterrarnos vivos, pero hay quienes vienen y tratan de ayudarnos. Hasta las caídas son buenas.
las enfermedades son buenas. Todo está dentro de los planes de Dios, hermanos. Y entonces, estos eran unidos. Lo que pasa es que en el tiempo de Zacarías y Elizabeth, la mujer era importante porque ella era procreadora. Ella daba hijos, mientras más hijos mejor. Y la mujer era más valiosa cuando tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hijos. Imagínense, mientras más hijos mejor. Y en ese tiempo así era. Y las personas que eran, las mujeres que eran estériles, eran insultadas, menospreciadas, rechazadas. No eran valiosas en la sociedad porque era una mujer seca, la despreciada, la estéril. Elizabeth era estéril. Y todo el mundo la despreciaba a estéril, a Elizabeth. Había un problema muy grande. Ella era hermosa, amaba a Dios, pero era estéril. Y esta mujer, como era estéril, no se quejaba. No le decía, Dios, ¿por qué no soy estéril? No, le adoraba a Dios. Porque uno no tiene por qué quejarse por lo que está pasando, sino agradecer a Dios. Porque Dios es soberano, Él sabe por qué te ha mandado esas circunstancias. Y esta era estéril. Recibía insultos, adjetivos, miradas. Pero aquí estaba ¿quién? Zacarías. Y Zacarías seguramente le diría, Elizabeth, tú eres hija de Dios. Yo soy mejor que 7 hijos, 10 hijos. Aquí estaré contigo. Ya me imagino que Zacarías habrá sido el soporte espiritual, el soporte afectivo de Elizabeth. Cuando Elizabeth venía, se quedaba quietecita, calladita. Zacarías diría, está triste pero tiene hijos. Ve a sus amigos que tienen hijos, ella no. Zacarías se acercaba seguramente, traía un chocolatito, un panqueque, sabe Dios, un helado. Y diría ella, mi amor, contigo estoy contigo. Y así pasaron 35 años, han pasado así. Zacarías no se fue tras otra mujer. Zacarías no le fue infiel a su mujer. Zacarías fue fiel a su esposa y fue el soporte. Porque Zacarías tenía un Dios quien él amaba y adoraba. Por eso la clave es que te consigas, que tengas los varones, los Zacarías, tienen que amar a Dios, conocerlo a Dios, porque de ahí viene la capacidad para amar, para soportar, para ayudar, para tolerar. Pero si ese Zacarías no tiene a Dios en su corazón, ahí viene el problema. Y si esa Elizabeth no tiene a Dios en su corazón, lloraría, se afligiría, renunciaría. Pero ellos estaban juntos en la adversidad. Juntos. Frente a una adversidad que ellos no podían manejar. ¿No se quejaron por las circunstancias? No te quejes, hermano. Entiende que Dios quiere glorificar en esas circunstancias. En el tiempo de Dios. ¿Cuántos años pasaron juntos? 35 años. Hasta que. O sea que una pareja admirable es aquella que son hijos de Dios los dos. Segundo, si son hijos de Dios y tienen la gracia de Dios, van a ser preservados en medio de la adversidad. No van a pelear entre ellos, sino que se van a unir. Porque el enemigo no está al costado, el enemigo es otro. Ustedes tienen que buscarse, amarse, orar, servir al Señor juntos. Porque el tercer criterio es unidos sirviendo al Señor. O sea, una pareja admirable que conoce al Señor, están juntos en la adversidad y sirven al Señor. Ellos y sus hijos sirven al Señor. Hermanos, una familia admirable es como la de Zacarías y Elizabeth. 35 años, un día, con eso acabó. Un día. Mira, otra cosa. Zacarías, al ver a su esposa triste y a veces un poco antisocial, Zacarías la llenaba de cariño y de amor y de afecto. Pero Zacarías oraba. Como conocía a Dios, le diría, Señor, te doy gracias por todo. Pero en el fondo de su corazón, quizás siempre pronunciar palabras, diría, Señor, te pido por Elizabeth. Ella no tiene hijos. No por mí, Señor, pero te pido que ella le dé su hijo. No por mí, Señor, le diría a Zacarías, sino por ella, para que ella se realice y le quites esa pena. Oró 35 años Zacarías. No un día, o a veces tú te cansas con una oración de 5 minutos. Sigue pidiendo a Dios. Pide a Dios delante del pobre de todo corazón, Señor, si es tu voluntad. Pídele al Señor. Y este Zacarías oró 35 años. Un día le tocó a él servir como sumo sacerdote y pasar al lugar donde estaba el arca. Y él se preparó, la mujer le ayudó. Juntos servían al Señor y él se fue a servir al Señor. Porque una mujer sabia
estimula a su esposo para que sirva. No es obstáculo. Y esta Elizabeth era una mujer que servía al Señor y ayudaba para que su esposo sea un sacerdote eficiente. Entonces, sacerdote eficiente, Zacarías sirvió y se fue al lugar. Y cuando estaba él haciendo el servicio en el altar, cerrado todo, estaba él en el altar, se le presenta un ángel, el ángel Gabriel, que es un querubín, que está alrededor de Dios. Ese que ejecuta las cosas de Dios, el querubín Gabriel, se le presenta ahí. Se le presenta y Zacarías dice: ¿quién es? No te asustes, Zacarías, dice: soy Gabriel. ¿Sabes qué cosa? Le dice: tu oración ha sido oída. Tu mujer Elizabeth va a tener un hijo. Hasta ahí Zacarías hubiese dicho: amén, gracias, Señor. Aquí yo infiero lo siguiente: Dios es testigo de tus oraciones, hermano. Y Él te va a responder en el tiempo de Dios, no antes ni después, en el tiempo de Dios. Él te va a responder en su tiempo, en el lugar adecuado. Entonces Zacarías recibió esa noticia y le dice: el Señor va a tener un hijo. Y Dios se va a llamar, va a ser un hombre poderoso. Te ha reservado esto para ti. Hasta ahí Zacarías hubiese quedado callado, quieto. Al decir amén como tú digas. Pero Zacarías le hizo la repregunta al ángel y le dice: ¿y cómo yo sé que es de Dios? ¿Y cómo yo sé que no va a suceder? Ese fue el error de Zacarías. Y el ángel le dice: por cuanto no has creído, te vas a quedar mudo a partir de ese momento. Y vas a hablar recién cuando nazca Juan. Recién ahí vas a hablar. Por cuanto no creíste. Hermano, créele a Dios. Ahora, una vez que eso pasó, ya no podía hablar Juan, Zacarías. Termina su ministerio y sale. Como se había demorado, todos sabían que algo estaba pasando allí. Y sale Zacarías, todo el mundo está impresionado. Pero Zacarías mudo, no puede hablar. Todo el mundo entiende que algo pasó dentro. Y mudo, se quedó 10 meses. Ahora que salió él, ahora le hago una pregunta. ¿Usted quiere tener intimidad con sus cosas? Que le dice: muñeca, quiero venir a estar contigo, preciosa Margarita, Azucena. ¿No es cierto? Le diría. Pero mudo, ¿cómo le diría? Zacarías estaba mudo. ¿Cómo le diría? ¿Cómo le diría? Lo que yo sé es que Zacarías de mudo hizo su trabajo bien. Y cayó embarazada la mujer. Y él fue mudo. Y volvió a hablar cuando nació. Todo le decía: vamos a poner tal nombre, tal nombre, tal nombre. Y este dijo: no, Juan, hermano. Y cuando nació, él lo vio. Y cuando lo vio, a su hijo Juan, recién pudo hablar. Y pudo testificar lo que Dios había hecho. Dios se glorifica. Pero hay que ser obediente a Dios. Amén. Amén. Para mí, esta familia es admirable. Sobre todo una pareja admirable. ¿Cuál es la familia admirable para mí? La familia cuyo sacerdote y padre era Zacarías. Y la madre, ¿cómo se llamaba? Elizabeth. ¿Y el hijo cómo se llamaba? Juan. Es una familia admirable. Yo quisiera de todo corazón que usted entienda lo siguiente: que tu familia, tú estás llamado y yo estoy llamado, los creyentes estamos llamados a tener una familia admirable. Amén. A que la fe de Zacarías se reproduzca en nosotros. Amén. La fe de Elizabeth se reproduzca en las mujeres. Que nuestros hijos sean criados en los caminos de Dios para que sean grandes hombres de Dios. ¿Perfectos son? Ninguno es perfecto. Pero Dios se glorificará. Amén. Y usted verá a ese hijo, a esa hija glorificando al Señor. Lo ponemos de pie para hablar. Padre Santo, Dios eterno, te damos gracias por tu palabra. Esta
Esta mañana hemos recibido tu palabra y yo la he entregado a tu pueblo. Tú, Señor, conoces el corazón de cada uno de mis hermanos, los varones, las mujeres, señoritas, personas mayores, personas de edad media. Tú conoces nuestro corazón y que sea tu palabra consolando el corazón, animando a cada uno de ellos, revelando tu voluntad a cada uno de ellos. Padre, produce en ellos el deseo de ser familias admirables, varones admirables, mujeres admirables. Señor, el mundo es oscuro, es relativo. Allá en la calle hay violencia, hay mentiras, hay pecado. Y de eso tú nos has preservado, Señor. Aún nos has perdonado, nos has restaurado. Y estamos acá por tu gracia, por tu misericordia estamos aquí. A ti sea toda la gloria. Y te pedimos que nos ayudes a someternos a ti, Señor. Edifica tú mi vida, la vida nuestra, nuestra casa, nuestra familia. Gracias porque nos has sostenido en este tiempo. Gracias porque en medio nuestro hay paz tuya, amor tuyo, Señor. Bendice a mis hermanos, los varones, en el nombre de Jesús. Bendice a las mujeres, mis hermanas, en el nombre de Jesús. Bendice a los jóvenes, a las señoritas, en el nombre de Jesús. Aleluya, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Canta al Señor, hermano. Pídele al Señor de su gracia. Oh,
Que tu palabra recibida hoy día ocupe un lugar especial en mi corazón, en nuestra mente. Que no solamente podamos entender tu palabra, sino ponerla por obra. Sé tú nuestro Dios, el Señor de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestras decisiones. Gracias, Señor. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga.